Aleluya, paz de Cristo. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. A ti la victoria, a ti el reconocimiento, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Aleluya por tu misericordia, Padre Santo. Gracias por los discípulos, Señor, que están queriendo conocerte, que anhelan conocerte verdaderamente, Padre. Te ruego, Señor, que los bendigas y suplas sus necesidades, pero sobre todo danos espíritu de sabiduría y de revelación, Padre, para conocerte cada día más y para amarte cada día más, Padre. En el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. A ti el reconocimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor, por tantas promesas que nos has dado, Señor, y sabemos que todas tienen cumplimiento. Aunque a veces nosotros echamos a perder las cosas por nuestro mal carácter, Padre Santo, pero tú eres, Señor, el que te acordaste de nosotros, el que nos sacaste cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y nos hiciste estar confiados en los pechos de nuestras madres, Padre, en el nombre de Jesús. Así, Señor, haznos estar confiados en tu palabra como el niño que anhela la leche espiritual no adulterada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Seguimos adelante entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, pero sí, primero vamos a cantarle a nuestro Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios. No vamos a cantar Prométele, pero sí recordemos, hermanos, todo lo que Dios tiene para nosotros.
Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Que podamos entender su gracia y su palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayer hablamos, hermanos, que nuestro sí y nuestro no ya no debe ser nuestro sí y nuestro no. Aunque Jesús nos dice que sea nuestro hablar sí, sí y no, no. Nuestro sí no debe de ser nuestro sí y nuestro no no debe de ser nuestro no. ¿En qué sentido lo estoy diciendo, hermano? Porque tenemos que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Lo estoy diciendo en el sentido de que ahora estamos en Cristo.
y que nuestro sí tenemos que llevarlo a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros recibir todas las promesas, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero no es en el sí nuestro o en el amén nuestro, sino es en el sí de Cristo. En el sí de Cristo, en Cristo para nosotros, escuche, hermano, escuche por amor de Dios, no y no. En su perfecta voluntad no existe el no. ¿Por qué? Porque Cristo quitó la maldición de la ley. ¿Entiende? ¿Entendemos? Por eso la Escritura dice, el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el sí. Son en el sí y en el amén, son en el sí y en el así sea. ¿Qué es lo que significa amén? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por qué? Porque todo el sí de Dios nunca se hace no. Y tú me vas a decir, ¿y por qué Dios cambió el pacto? Espérame tantito. Porque el pacto era sombra y figura de lo que había de venir. Este pacto no se muda. Porque si este pacto se muda, el sacrificio de Jesucristo no tiene ningún valor. Entonces aprende a discernir, hermano. Cuando tú entiendes esto y aprendes a discernir, nunca te va a andar diciendo, es que el Señor quiere que hagas esto, para que recibas esto, es que el Señor quiere que hagas esto, para que... No, Dios nunca te va a poner más que la única condición es que te arrepientas. Pero no te va a decir el Señor que tienes que hacer esto, o esto otro, o que si no te va a castigar. ¡No! Recibe entendimiento para que escapes de las garras del diablo en el cual muchos de nosotros estamos cautivos, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. ¿Entiende? Guarda esta palabra en tu corazón. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, el versículo 18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, es sí y sí. El mismo apóstol está tomando la misma postura de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, si yo digo sí, mi sí va a ser sí siempre. Por eso es tan importante entender que mi sí, Dios lo puede hacer no. ¿Por qué? Porque no estoy en su voluntad. Pero como el apóstol Pablo sabe que está en la voluntad de Dios, el sí del apóstol Pablo es sí siempre. No sé si alguien está entendiendo esto, hermanos. ¿Por qué creen que hay problemas con nuestros hijos? Porque nosotros decimos sí y mañana les decimos no. ¿Por qué hay problemas con nuestra esposa? Porque un día le decimos sí, mañana le decimos no. Porque le ponemos condiciones a todos. Y el apóstol dice más, como Dios es fiel, es decir, Dios no cambia, el sí de Dios es sí siempre. Recibe entendimiento. Muchas veces Dios nos tiene que bloquear
Pero no es el sí de Dios, bloquear nuestro sí. Y muchas veces tiene que bloquear nuestro no. Porque, ¿qué tuvo que hacer el Señor con el apóstol Pedro, hermano? Cuando estaba ya en el capítulo 10, creo que está en el libro de los Hechos, en la casa de Cornelio, en la casa de Simón el curtidor, cuando Cornelio tiene una visión de un ángel mientras oraba. Pedro traía muy bien en su mente que no podía juntarse con los gentiles, porque era una abominación para él comer con los gentiles. Y él tenía hambre. Pero estaba en la casa de un hombre curtidor de pieles que trabajaba a los animales inmundos. No más que era judío. ¿Hay alguien en casa? Y ahí sí podía comer el Señor. ¿Cuántos no se juntan con gente que sabe que anda en las drogas y en las cosas malas? Y si sus hijos andan en las drogas, con ellos sí comen. Ellos sí son buenos y los demás son malos. Allá. ¿Hay alguien en casa? Nuestro sí es para nuestros hijos y nuestro no es para los que andan igual que nuestros hijos, pero no son nuestros hijos. Dios tuvo que cambiarle el no a Pedro. Pedro no estaba dispuesto a juntarse con los gentiles y Dios tiene que transformarle ese no. ¿Para qué? Para que nuestro no estorbe al sí de Dios. ¿Hay alguien en casa? Dios es fiel. Dios no va a cambiar por nuestros gustos o por lo que no nos gusta a nosotros. Mire, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que llevar al desierto? Algunos nos lleva al desierto para librarnos de Sodoma y de Gomorra. Y a otros los lleva al desierto para quebrantarlos, para quitar el orgullo y para quitar la soberbia. ¿Quién conoce los caminos del Señor? A otros nos lleva al desierto para que veamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el sí de Dios tiene que cumplirse en nosotros. Por eso el apóstol decía a los de Filipos en el versículo 6 del capítulo 1, estoy persuadido de esto, estoy convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que no nos va a dejar tirados en medio de la calle. ¿Por qué? Porque el sí de Dios es sí.
¿Hay alguien en casa? Y entonces dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es sí. Porque la palabra del apóstol Pablo es la palabra de Jesús. ¿Cuál es el problema, hermano? Es la ley que tenemos nosotros. Es que si el pastor Juan Lagarda no hace lo que le dice la institución, échenlo fuera. Ese es el problema. Él es un mediocre. No está dando los resultados que todos nosotros estamos dando. ¿Por qué? Ese es nuestro problema. Los reglamentos internos que nosotros tenemos. Si tenemos una competencia como en la ley, y el que no cumple, vámonos, es un mediocre. Este pastor es un mediocre. Es un pastor mediocre. Y si el pastor es un mediocre, ¿y qué entonces qué es el obispo? Entonces, ¿qué es el presbítero? Entonces, ¿qué son las ovejas? ¿Se fijan? La ligereza para decir y calificar. ¿En base a qué? ¿En base a lo que haces? ¿O en base a tu relación con el Espíritu Santo? ¿En base a tu comunión íntima? ¿Por qué? Porque te interesa el sí de Dios, no el sí de los hombres. Y cuando un hombre está en comunión con el Espíritu Santo, el sí de ese hombre es el sí del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, es sí en Cristo. Por eso dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí, ¿no? Mas ha sido sí en Él. Ay, Dios, me está rascando la cabeza. Ojalá se les remuevan también los piojos a ustedes como se me están removiendo a mí. Para que no ande cambiando la escritura conforme a mi conveniencia. Hermanos, escuche esta palabra por amor de Dios. Yo puedo lanzarme como loco a hacer campañas, pero yo me estoy lanzando. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, escucha, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, y lo empieza a decir sus colaboradores, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí, no. Es que si no haces eso, es que estás en maldición. Y luego, lo más terrible, hermano, hermano, pacte. Mientras más dé usted, Dios más lo va a bendecir. ¿Dónde dice eso? ¿Y qué quiere decir? Que si menos des, menos Dios te va a bendecir. ¿Es cierto eso? Más adelante vamos a ver aquí en 2 de Corintios para que dice, para que el que recogió mucho no tuvo más y el que recogió menos no tuvo poco. Pero como dice el pastor eso, ay, es que el pastor lo dijo, y a mí qué me importa lo que diga el pastor, a mí me importa lo que diga el Espíritu Santo a través del pastor. Perdónenme, hermano. Y eso también le debe ser en mí. ¿A usted qué le importa? Si yo hablo cosas fuera del Espíritu que no están en la palabra, entonces a usted no le debe importar nada. Pero si hablo cosas por el Espíritu de Dios, yo sé que el Espíritu Santo le va a acomodar lo espiritual a lo espiritual.
Yo no voy a pretender que lo que yo hablo con mi carne, Dios se lo acomode en su espíritu, o en su alma, en su carne, perdón. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo, si hablo por la carne, usted no lo puede acomodar a lo espiritual. Porque el que acomoda lo espiritual a lo espiritual es el espíritu. Me estoy explicando, hermano. Porque de aquí depende toda la vida cristiana, hermanos. De lo que yo apruebo o de lo que yo desapruebo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que saber cuáles cosas se están hablando a través del Espíritu y cuáles cosas se está hablando para manipularme, para chantajearme, porque mientras más des, hermano, mientras más Dios te va a bendecir. ¿Qué? ¿Y por qué Jesús puso el ejemplo de la viuda pobre que echó 2 blancas? ¿Qué no dijo Jesús? ¿Que ella había echado más que todo lo que debían echar en abundancia y le sobraba? ¿Y por qué todavía nosotros estamos como los niños con la paletita en la boca? Mientras más des, más Dios te va a bendecir. Y ahí va, ¿quién traigan más? Y traigan más, y traigan más. Y ahí va usted, creyendo que Dios le va a bendecir. ¿No se da cuenta que le están estafando? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué no dice la Escritura? Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. ¿Qué te estimulan? ¿Y tú crees que Dios está de acuerdo en eso? Dios no pone condiciones por amor de Dios, hermano. Dios no pone condiciones, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué hacen? Vienen por tu voluntad. Y controlan tu voluntad y entonces tú estás cautivo porque crees esas cosas. ¿Hay alguien en casa? ¿Sabes cuántos demonios se están enojando por esta palabra? Muchos demonios, hermano. ¿Por qué? Porque muchos van a quedar libres y van a dejar de estar cautivos. Dios nunca pone condiciones, hermanos, para salvarnos a nosotros. Simplemente Él lo hizo por amor a Él mismo. Recuerden cuando les decía a Israel por medio de los profetas, no lo hago por vosotros. Lo hago por amor a mí mismo, por mi santo nombre. Moisés sabía. Moisés conocía a Dios. Dios determinó destruir a Israel y Moisés tuvo que interponerse y le digo, Señor, no lo hagas. Porque las naciones van a decir que no pudiste con ella, que no eres Dios. Pero ¿por qué lo hizo de esa manera? Para enseñarnos a nosotros. Todo era sombra y figura de lo que había de venir. Ahora Cristo ya vino. Y no solamente rogó para que no nos destruyese, sino que entregó su vida, puso su vida para que lo destruyese Él, para que nosotros tuviéramos vida. Y no me la va a quitar si no diezmo, y no me la va a quitar si no hago lo que se me pide en la institución. Porque el sí de Dios es sí siempre, al menos que yo decida cambiarlo a no. Pero eso lo decido yo, no lo decide Dios.
Dios es fiel, Dios no cambia. Eso es lo que quiere decir. Dios sigue siendo el mismo. Dios le dijo al hombre, el día que comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, vas a morir sin remedio. Todo puedes comer, todo es tuyo. Y el hombre decidió. Dios no lo echó fuera. Nosotros tenemos libre albedrío. Los muertos están, no tienen libre albedrío. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Tenemos el sí y tenemos el no en nuestra carne. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que andemos en el Espíritu. Se puede traducir a eso simplemente. Que no le demos lugar a la carne. ¿Por qué? Porque Jesús no le dio lugar a la carne. Siempre fue en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no había sí y no. En Cristo Jesús, ¿qué había? No, 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 no. Fue tentado en todo, pero él decía, no, 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 no. Quitó todos los no de la ley y dejó el sí, vida eterna. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. En la ley era imposible prácticamente porque por las obligaciones del no y del no y del no y del no y del no. Ahora la libertad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No para desbocarnos al pecado, fue firme siempre, hermana. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Él en nosotros nos mantiene firmes. No somos nosotros los que estamos firmes y constantes. Él en nosotros es nuestra firmeza. Él eliminó el no. Él eliminó el no. Él canceló el no. Por eso es que en Jesús siempre hay, sí, las promesas, todo está a nuestro alcance. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Si no nos acercamos porque el diablo nos engañe, ay, es que pequé. Por eso, acércate. Porque vas a encontrar gracia y vas a hallar misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Los pastores no van a tener misericordia de ti. Ellos se van a aprovechar para decir, es que lo puse en su lugar, es que yo soy la autoridad, es que se lo merecía. Mientras aquel estaba en la cruz del Calvario muriendo por ti, para ponerte en tu lugar, para darte lo que tú te merecías, aunque estabas muerto en delitos y pecados, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Para creer a hombres ingratos, impíos, injustos, envanecidos en sus propios puestos y en su posición, sin el conocimiento de Dios y sin temor y sin piedad en el mundo? Por eso, hermano, entendamos. Nuestro refugio es Jesús. No tenemos ningún lugar donde estar más que en Jesús. Y bien claro el apóstol dice, mas el Hijo de Dios Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado, por mí, por Silvano y por Timoteo. No ha sido sí y no, hermano. O sea, no les dice, si haces esto, vas a hacer, y si no lo haces, no. No, hermano. Por favor, danos entendimiento, Padre. Por eso, ¿por qué se someten a preceptos tales? Dice el apóstol Pablo, como no gustes, no toques, no manejes, cosas que en duro trato del cuerpo tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, hermano, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
¿Hay alguien en casa? Pero mire, hermano, tampoco es un pretexto para hacer lo que usted quiere. Mire, el temor de Dios estaba en Noé. Y cuando salió del arca, hermano, antes de entrar Noé al arca, Noé sabía cuáles animales eran limpios y cuáles animales eran impuros. Y cuando salió del arca, como ya no había borrachos, como ya no había adúlteros, como ya no había todo lo que había y había quedado muerto, se le hizo fácil sembrar una viña y se le hizo fácil tomar vino. Dijo, al fin y al cabo ya no hay borrachos. Empezó a medir de acuerdo a lo que miraba. Nunca tomes decisiones por lo que miras. Recibe esta palabra. Nunca tomes decisiones por lo que miras, porque lo que se mira es temporal. Y usted y yo nos justificamos, pero si el pastor lo hace, yo también. ¿Y estás poniendo los ojos en lo temporal? ¿Y tú crees que eso te va a llevar a lo eterno? Tú estás cambiando el sí de Dios por no. Porque no entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida, porque el Espíritu de Dios, porque Cristo está en nosotros, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tenemos al Hijo, pero también tenemos los deseos de la carne, porque estamos en esta carne. ¿Para qué? Para que le creamos al Hijo y no a esta carne. Nos desesperamos a veces por comer un poco de carne asada, porque vemos que los demás comen y nosotros no. ¿Y eso qué? ¿Los hace más santos aquellos? Porque tienen para comer carne y yo no tengo. El alimento no nos hace aceptos delante de Dios. La vianda no nos hace aceptos delante de Dios. Recuerden, 1 Corintios capítulo 10, 11. Ni el vestido, ni las apariencias físicas. No podemos cambiar el sí de Dios para condicionarlo por el no. En el sí de Dios no hay divorcios. Porque el sí de Dios me llena de su amor. Y cuando la gente se divorcia es porque no tienen amor de Dios, tienen amor propio nada más. Es que me hizo daño, pero no te diste cuenta lo que tú le hiciste a él. Porque para que haya un pleito se requieren 2 demonios. Para que haya pleito se requiere un demonio. Pero el pleito se desarrolla y se desgrana cuando ya hay 2 demonios. Ahí entran los celos, ahí entra la envidia, ahí entra la competencia. Nos sentimos mejores que los demás. Y eso, claro que sí, dice, pues yo soy de la familia Rodríguez, que no es que soy de los Rodríguez de Abolengo que vendemos de allá de Israel. Hermano, el sí de Dios es sí siempre. Por eso dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las promesas de Dios son en el sí y así sea. Porque cuando se dice amén en una oración,
estás declarando por fe que así es. Por eso las oraciones se cierran con un amén. Porque hiciste un pacto, hiciste un acuerdo. Por eso tú tienes que tener cuidado. En no todo lo que escuchas tienes que decirle amén. Tienes que poner atención a lo que estás escuchando. Porque el amén es el sello de algo con lo que tú estás de acuerdo, con lo que tú estás pactando. Si alguien dice así, gloria a Dios, amén, dices tú, eso es maravilloso. Pero si alguien dice, todos vamos a traer, y tú dices, amén, y no tienes, tú tienes que saber lo que se está pidiendo. A ver, ¿qué está diciendo? ¿Puedo decir sí? ¿Puedo? ¿Tengo? Amén. Pero no tengo. ¿Para qué digo amén? Y luego nos falta otro que te pega con di amén, di amén, di amén. ¿Para qué? ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermano, para nosotros los hombres, y también voy a decir las mujeres, para que no piensen que es para los puros varones, y para todo el ser humano, nuestro hablar entre nosotros es sí y no. Amén. ¿Amén o no amén? O sea, les cambio el acento, amén o amén. Les cambia el acento. Por eso es tan importante. Jesús dijo, sea vuestro hablar sí, sí y no, no entre nosotros. Amén. Pero en el Señor, o sea, en Cristo Jesús, todo es amén. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Señor. Por eso yo necesito, hermanos, y yo necesito entender que el trono de la gracia está abierto y yo puedo alcanzar todas las promesas, porque esas promesas que están en Cristo son eternas. Por eso dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, acercaos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia, para hallar misericordia. Cuando alguien anda buscando misericordia, ¿por qué anda buscando misericordia, hermano? Porque sabe que ha fallado. El que sabe que no ha fallado disfruta la misericordia, vive en la gracia, vive en la verdad, se deleita. El que sabe que no ha fallado, sabe que Dios está con él y se deleita y se da cuenta que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero el que sabe que ha fallado, hermano, sabe que tiene que acercarse al trono de la gracia, que Dios no va a cambiar su sí por su no. Porque la Escritura dice, ¿quién conoce el poder de su ira según debe ser temido? Dios no tiene que castigarte, hermano. ¿Para qué? Para que le tengas temor. El temor de Dios es una parte de la plenitud de Dios que Él mismo pone en ti, que Él mismo pone en nosotros para que nos acerquemos con confianza. Allá va. No para que huyamos. Al menos que practiquemos voluntariamente el pecado, entonces ya no tenemos perdón.
Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando alguien le encuentra más deleite al pecado que a la presencia de Dios. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo traducida a palabras coloquiales. Porque nadie sabe. Habla, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa, hablando en palabras comunes, que todo el mundo las pone acá, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona le encuentra más sabor al pecado que a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, ¿de quién es? Empieza a ser un adorador de Satanás, hermano. Cuando ya practicas el pecado abiertamente, eso es lo que anda buscando el diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos lo hacen, ¿cómo? Adorando a los Baales, practicando la brujería y la hechicería, siendo hijos de Dios. Se regresan. Para que se cumpla la escritura que el perro vuelve a su vómito. Por eso es tan importante, hermano, que usted entienda el sí de Dios, para que nadie se lo cambie y para que usted sepa dónde decir sí y dónde decir no. Aquí es donde aprendemos a discernir las cosas. Dios va a permitir que te equivoques. Y Dios muchas veces te va a decir, no ocupo tu sí, porque mi sí no se cambia por tu sí. Lo que nosotros nunca se nos debe de olvidar, hermanos, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Nosotros somos el medio para que esas promesas se cumplan. Si no se cumplen es porque nosotros no tomamos la responsabilidad. Un grito de júbilo. Por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo. Para la gloria de Dios. No para, es que yo soy el pastor. No, hermano. No. Es por la gracia de Dios y por la gloria de Dios. Así que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjense, el deseo desde entonces, desde el Antiguo Testamento, ahora el Señor Jesucristo ya está sobre ti. Ya está en ti. Él es nuestra paz. Él es nuestra luz. Por su gran amor, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su misericordia, hermanos. Alaba a Dios, regocíjate. Alaba a Dios, regocíjate, aunque estés en pruebas. Y vas a ver que la promesa de Dios es real. Te vas a dar cuenta que Dios está allí contigo. Y tiene que irse la enfermedad. Y tiene que irse la maldición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos.